Ya esto ya se intentó, ¿eh? Ya lo intentamos millones de mexicanos cuando en 2014 Andrés Manuel López Obrador entrega más de 2.700.000 firmas para que nos consultaran sobre la reforma energética. Es evidente que el PRIAN, con sus aliados, el PRD, se opusieron a que los mexicanos fuéramos consultados sobre la reforma energética. Es evidente que esto nos muestra un gran talante antidemocrático, un temor a que la población diga qué queremos sobre determinados temas. Y miren, podemos llegar hasta el extremo, puede dar risa, pero miren, para que se den una idea, incluso en Suiza, el 18 de noviembre de 2018, se hizo un referéndum sobre los cuernos de las vacas. A ese nivel hay países que están acostumbrados a que no sean los representantes los que decidan. Es evidente que no se puede consultar todo. En ese caso, los órganos representativos no tendrían razón de ser. Pero también es evidente que decisiones importantes, como en este caso investigar a expresidentes, pues debería de ser algo natural. Bueno, vámonos a la consulta del 1 de agosto, a la que se nos está convocando por un grupo de ciudadanos que tuvieron la iniciativa de solicitar esta consulta de manera legal, que cubrieron los requisitos legales para que se llevara a cabo esta consulta el 1 de agosto, y que miren, hay gente que se queja que esta consulta es cara, porque va a costar 500 millones de pesos. Yo les diría, en este caso, que originalmente la consulta se había propuesto, así como hacen los italianos, que en un solo día se echan hasta 12 referéndums, pues uno recibe 12 boletas o una boleta con cada referéndum y simplemente dice sí o no. A todos los que se quejan del costo, tendríamos que decirles que la propuesta era llevar a cabo el referéndum el 6 de junio. Simplemente se nos habría podido entregar una boleta adicional. Nos hubiéramos ahorrado muchísimo dinero. No habría necesidad. Fíjense qué absurdo. Del 6 de junio al 6 de agosto, al 1 de agosto, son 2 meses después. A ver, aquí tendríamos que preguntarnos por qué el INE se negó, por qué se pusieron objeciones a el mismo día que vamos a votar. Ya está organizado el sistema electoral, las casillas, los representantes de casilla, ya todos nos mentalizamos de ir a votar el 6 de junio. Pues ese mismo día nos hubieran dado una boleta adicional. Prácticamente el costo de este referéndum del 1 de agosto se debería de haber concretado a la impresión de una boleta adicional. Nada más. Así es que no son responsables del costo de esta consulta, que además se quejan de 500 millones, pero no se quejan de los 750,000 millones de pesos anuales que estamos pagando por intereses de la deuda que heredaron el PRI y el PAN, o no se quejan de los 43,000 millones de pesos que estamos pagando por la deuda del FOBAPROA. 43,000 millones, y se quejan de 500. No, es hasta ridículo quejarse de 500. Bueno, no me da tiempo siempre de leer todos los comentarios, pero agradecemos a la gente que nos está siguiendo en México, fuera de México, en los Estados Unidos principalmente, pero también algunas personas desde Europa. Esos comentarios que ustedes hacen son muy útiles porque nos permiten ver qué temas vamos a tocar, la modalidad que vamos a tocar,
los mismos argumentos que ustedes van escuchando. Bueno, vámonos a la cuestión de enjuiciar a expresidentes. Otra vez, los medios de comunicación, el PRI, el PAN, no deberían de hacer escándalo. Ellos muchas ocasiones presumieron de la globalización, de decir que México quería ser como Canadá, como Estados Unidos, como Europa. Es más, los ricos en México se van de vacaciones a Francia. Bueno, pues vean estos 4 ejemplos de los tantos ejemplos que hay. Por ejemplo, el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a 3 años de cárcel por cuestiones ligadas a la corrupción. O vean esta nota de 2020, donde la oficina del ex primer ministro de Japón, hay países que no tienen, quien ejerce el poder ejecutivo no es un presidente, como es en el caso de Italia, que sí tienen presidente, pero está más de decoración o toca temas que no son ejecutivos porque lo ejecutivo lo toma el primer ministro. O como el Reino Unido, que todavía tienen una reina, pero quien se encarga del poder ejecutivo es el ex primer ministro. Entonces, en muchos países son los primeros ministros, o como en España, el jefe de gobierno, el que es el representante del poder ejecutivo y no un rey o una reina o un presidente. Por lo tanto, juzgar a un ex primer ministro en países donde esa figura equivale a un presidente de la República, pues es juzgar a un expresidente. Se da en Japón, en Perú, en América Latina, 8 expresidentes de Perú señalados por corrupción. ¿Se les investiga? No se les investiga. A algunos se les investiga, algunos son juzgados, otros no son juzgados, pero existe la tradición de revisar el pasado hacia expresidentes, ex primeros ministros. Hoy en día el expresidente norteamericano Donald Trump pues está siendo investigado por un gran jurado designado por la Cámara de Diputados. Nada del otro mundo, ¿sí? Pero incluso mexicanas y mexicanos tenemos que saber que en otras partes del mundo se juzga incluso a presidentes o primeros ministros en activo, como en el caso del Reino Unido. En 10 de mayo sale la nota donde Boris Johnson está siendo investigado por sus lujosas vacaciones en el Caribe. O en el caso de Israel, donde siendo primer ministro, Benjamín Netanyahu era investigado. El mismo Donald Trump, recuerden, cuando ya era presidente, se le abrieron varias líneas de investigación. O podemos ver como el caso de que se señala corrupción, algo que en México les daría risa a las políticas y a los políticos mexicanos. La investigación abierta en Finlandia contra la primera ministra por haber invitado a su familia a desayunar a la casa de gobierno y habiéndose ahorrado la familia $30. $30. 600 pesos. Algo que uno dice, por eso están abriendo una investigación a una primera ministra en activo. Sí, en Finlandia, así es. O el último ejemplo que puse abajo, conflicto de intereses del primer ministro de la República Checa. Bueno, pues consideramos muchos en México que es sano que se juzgue a expresidentes y a presidentes si violan las leyes, si se corrompen, por ejemplo, como los casos de Odebrecht, que también ha golpeado al caso de América Latina. Bueno,